Gracias. Asambleísta Marieli Vázquez. Muchísimas gracias, compañera presidenta, compañeros, compañeras, asambleístas, ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a través de los diferentes medios de la Asamblea Nacional. Este es un día histórico para los servidores y servidoras públicas, ya que iniciamos el tratamiento de un proyecto de ley reformatoria a las leyes que rigen el sector público, cumpliendo el mandato constitucional en materia laboral, compañeros y compañeras asambleístas. En función de ello, me voy a permitir hacer un análisis y razonamiento de lo que encierra este proyecto de ley, que fue presentado por un grupo de asambleístas de la bancada de Movimiento País pertenecientes a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Debo aclarar, compañera presidenta, que por razones ajenas a nuestra voluntad, en la comisión nos ha sido imposible cumplir con el término previsto en el mandato constitucional, toda vez que tuvimos que abordar el tema de una ley económica urgente por un lado y por otro lado, quien les habla, oriunda de la provincia de Manabí, presidenta de la comisión, tuve que ausentarme por algunos días para poder estar junto a mis hermanos y hermanas de la provincia de Manabí y poderles ayudar en esa época tan complicada que fueron los primeros días en que se suscitó el terremoto en la provincia de Manabí y en la provincia de Esmeraldas y otras zonas. En función de ello y con esta aclaración, señora presidenta, me permito hacer un análisis del proyecto de ley que estamos presentando. En este proyecto de ley estamos desarrollando la normativa que permite el ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos, derechos que se desprenden de la enmienda constitucional y que tienen que ver con el derecho a la organización para dos propósitos fundamentales: para la defensa de sus derechos como servidores públicos y para la mejora en la prestación de los servicios públicos y el derecho a la huelga. Para el efecto se debe establecer claramente cuál será la organización representativa de servidoras y servidores públicos legitimada para el ejercicio de estos derechos, garantizando la libertad de organización. En atención a la disposición constitucional que establece que para todos los efectos laborales en el sector público los servidores deberán estar representados por una sola organización, estamos proponiendo lo que tiene que ver con aquello. El proyecto de ley debe de garantizar mecanismos participativos de las y los servidores públicos que no busquen ser un reflejo de la contratación colectiva, pero que sean efectivos en cuanto a la exigibilidad del cumplimiento de los acuerdos celebrados con la parte empleadora. El proyecto de ley debe de regular el régimen al cual están sujetos las y los servidores también de las empresas públicas, considerando por un lado la coherencia que debe existir con el espíritu de la enmienda en materia laboral y por otro lado las especiales circunstancias que rodean la gestión de las empresas públicas sujetas por disposición constitucional a criterios de eficiencia, eficacia, competitividad. Y en función de ello, pues hemos regulado un régimen especial para las empresas públicas. Dentro de este proyecto de ley también hemos puesto disposiciones transitorias que son necesarias para la correcta viabilización de cada uno de los textos aquí planteados. Y ya entrando en materia específica de lo que tiene y de lo que encierra el articulado del proyecto de ley, compañera presidenta, quisiera empezar a hablar que estamos estableciendo una sola organización para que pueda cumplirse el mandato constitucional para los efectos laborales en el sector público, y esta organización nosotros hemos sugerido que se llame Comité de Servidores y Servidoras Públicas, que será la organización que representará a los servidores y servidoras públicas en el diálogo social y que también estará capacitada para hacer la declaración de huelga. Este diálogo social, compañera presidenta, es muy importante porque de esta manera se podrán estar llevando a cabo los diferentes acuerdos que vayan encaminados a mejorar los servicios públicos y a garantizar los derechos de los servidores y servidoras públicas. El Comité de Servidores Públicos, como decía, está legitimado para declarar la huelga. La conformación de este Comité de Servidores Públicos no impide que se formen otras organizaciones minoritarias dentro de los servidores públicos
La elección de este comité de servidores públicos de sus representantes será a través de votación universal y secreta, y se excluyen de este comité de servidores y servidoras públicas, por obvias razones que están también contempladas en la Constitución de la República, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a las autoridades de elección popular, autoridades nominadoras, servidores públicos que ejerzan funciones con nombramiento a periodo fijo por mandato legal y cuerpos colegiados. Debe de quedar claro, compañera presidenta, y esto sí, que los ciudadanos y las ciudadanas que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, esté absolutamente claro para todos y para todas, y especialmente para los trabajadores y trabajadoras que estaban con su regulación específica por el Código de Trabajo antes de la enmienda, que a través de este proyecto de ley no estamos tocando ninguno de sus derechos individuales y colectivos, porque todos los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras del sector público regulados por el Código de Trabajo antes de la enmienda son intocables, y son intocables por mandato constitucional, y nosotros no podríamos hacer ninguna ley que lesione ni uno solo de los derechos individuales y de los derechos colectivos que tenían los trabajadores y trabajadoras antes de la expedición, antes de la promulgación de la enmienda y antes del tratamiento de esta ley. Quiero señalar que con respecto al contenido del diálogo social, ¿qué es lo que se va a poder dialogar entre este comité de servidores y servidoras públicas y el empleador, que en este caso el empleador es el Estado? Hemos señalado 4 puntos de diálogo. Dialogar para establecer programas de formación y capacitación técnica hacia la excelencia. Dialogar para establecer condiciones tendientes a mejorar el clima laboral y el entorno de trabajo. Dialogar para establecer condiciones de seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. Y también para ser parte y coautores de políticas institucionales de inclusión laboral a grupos vulnerables y de atención prioritaria, tales como personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios, así como migrantes retornados y temas de equidad de género. Estos 4 puntos los hemos propuesto al Pleno, a la Asamblea Nacional, para que se consideren dentro del diálogo social que pueden entablar entre trabajadores y empleadores. ¿Cuáles van a ser los procedimientos del diálogo social? El diálogo social no podrá tener una duración mayor a 1 mes, pudiendo ampliarse el mismo por 15 días más, justificando las razones. El resultado de este diálogo social deberá constar en un informe, y los resultados alcanzados que constan en este informe del diálogo social, el cumplimiento será controlado por el Ministerio de Trabajo, y en caso de que no se pueda llegar a acuerdos en este diálogo social, se establece que se podrá acudir a la vía de la mediación obligatoria y del arbitraje con la finalidad de alcanzar una solución al conflicto. También hemos establecido las causales de huelga. Primero, ya hablamos del derecho a la organización, ese derecho que solamente, el derecho a la organización sindical, solamente antes de la enmienda y antes de que empecemos a tratar este proyecto de ley, estaba circunscrito para todos aquellos trabajadores y trabajadoras regidos por el Código de Trabajo, pero un amplio porcentaje que se constituía en más del 82% de los servidores y servidoras públicas no tenían derecho a la organización sindical, no tenían derecho a la huelga, y aquí, a través de la enmienda constitucional y a través de esta propuesta de ley, les estamos dando, por mandato legal, por mandato constitucional, estos derechos a todo el universo de servidores y servidoras públicas. Dentro de las causales de huelga hemos señalado las siguientes. Se puede declarar la huelga cuando haya posibles intentos de retornar a la intermediación y tercerización laboral, contratación por horas o privatización de los servicios públicos, que están prohibidos por la Constitución. También se puede declarar la huelga cuando exista desacato en aquellos casos de cesación ineficaz declarada de conformidad con la ley, o cuando el respectivo conflicto colectivo no llegase a solucionarse en mediación obligatoria y conciliación.
En esos casos podemos declarar la huelga. Hemos elaborado un proceso de solución de conflictos y para ello estamos proponiendo que, en función de poder llegar a un acuerdo o solucionar este conflicto o solucionar la huelga, se tenga que acudir a la conformación de un tribunal de conciliación y arbitraje, dando cumplimiento a la disposición constitucional que así lo manda. De igual manera, se regulan en el proyecto de ley las formas de terminación de la huelga, la prohibición de paralización de servicios públicos conforme lo señalado en el artículo 326 de la Constitución de la República, los casos de huelga ilegal, así como también la garantía de la prestación de servicios mínimos. Respecto de las formas de terminación de la huelga, se establecen las siguientes: por arreglo directo de la parte empleadora y el comité de las y los servidores públicos en la etapa de mediación obligatoria o por acuerdo entre las partes mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por expedición del laudo arbitral, por declaratoria de estado de excepción, por disposición de la autoridad administrativa de trabajo competente, cuando por la extensión o por su duración se ponga en riesgo la economía nacional o la prestación efectiva del servicio público correspondiente y por declaratoria de ilegalidad de la huelga. También establecemos en el proyecto de ley reformas operativas, toda vez que tenemos que viabilizar el mismo para su aplicación. Es así que se dispone que el 100% de multas impuestas a servidores sean transferidas a las organizaciones representativas de servidores y servidoras públicas destinadas para la capacitación y para los fines propios de la organización. Se establece también, y esto es importante, que el Ministerio de Trabajo regule los contratos de servicios ocasionales prestados bajo modalidad de obra cierta, tarea, destajo o temporada. Porque nosotros ahora estamos proponiendo y cumpliendo la enmienda constitucional para que todos los servidores y servidoras públicas pasen a ser regidos por las leyes que rigen el sector público. En este caso ya no estarían regulados por el Código de Trabajo. En función de ello hay que acoplar ciertas modalidades contractuales para que se pueda operativizar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Para ello establecemos que el Ministerio de Trabajo regule estos contratos bajo la modalidad de obra cierta, tarea, destajo o de temporada dentro de los contratos de servicios ocasionales. De igual manera, se podrán establecer procedimientos específicos, simplificados y expeditos que garanticen la selección con base en el sistema de méritos en atención a las particularidades de los correspondientes perfiles requeridos. Si bien es cierto, todos quienes ingresen al sector público con nombramiento definitivo deben de pasar por los correspondientes concursos, pero aquí estamos diciendo que ciertos trabajadores y trabajadoras que ingresen al sector público y que cumplan labores como por ejemplo de mensajería o que cumplan labores como por ejemplo de chofer, puedan tener para su ingreso sí un concurso, pero concursos específicos, con procedimientos específicos, simplificados y expeditos que los va a regular el Ministerio de Trabajo. Con relación al sumario administrativo, estamos proponiendo que sea un proceso oral y motivado por el cual el Ministerio de Trabajo sea quien determine el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la ley. El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso con la participación de las partes involucradas respecto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor público. Se otorga protección especial a los dirigentes de la organización representativa de las y los servidores públicos y de las servidoras en estado de embarazo y en ejercicio de sus derechos reproductivos, con los mismos efectos que el despido ineficaz. Ustedes saben, compañeros y compañeras, que nosotros insertamos en la Ley de Justicia Laboral el tema de despido ineficaz para los dirigentes sindicales, haciendo una reforma al Código de Trabajo, pero es necesario que esto también se incorpore ahora, que ya tienen derecho a la sindicalización todos los trabajadores y trabajadoras públicas, para que tampoco se pueda despedir a los dirigentes sindicales constituyéndose en despido ineficaz. Y ahí mismo estamos estableciendo que tampoco se puedan despedir a las mujeres en estado de embarazo.
En cuanto a las empresas públicas, que como decíamos es un régimen especial porque la misma Constitución establece las condiciones de las empresas públicas para su funcionamiento de eficacia, eficiencia y competitividad, hemos señalado un régimen especialísimo dentro de las reformas a las leyes que rigen el servicio público, toda vez que también estamos reformando la LOEP. Estamos eliminando del texto legal todas aquellas denominaciones o clasificaciones entre obreros y obreras y servidores o servidoras públicas, porque ahora todos son trabajadores y trabajadoras del sector público. Se aclara de manera expresa que el ejercicio del derecho de organización y de huelga se regula por las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público. Se aclara que las y los obreros que venían prestando sus servicios en empresas públicas hasta antes de la entrada en vigencia de las enmiendas constitucionales mantienen sus derechos individuales y colectivos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código de Trabajo antes de la expedición de la presente ley reformatoria. En consideración de lo establecido en el segundo inciso del artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, se propone que para la prestación de servicios del talento humano de las empresas públicas se sujete a un régimen propio, que estará contemplado en un reglamento de talento humano que se expedirá a través de decreto ejecutivo. Esto, mirando, compañeras y compañeros, lo que anteriormente señalaba, que las empresas públicas deben de garantizar niveles de competitividad, ya que tienen que estar compitiendo, tienen que estar haciendo tareas con otras empresas que también lo hacen en el sector privado, y desde ese punto de vista, siendo que las empresas públicas son de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pues no podemos zanjar esa posibilidad de que sean competitivas. En el reglamento del recurso humano se fijarán las normas que rijan la contratación, el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, fortalecimiento institucional y desvinculación de las y los servidores públicos de las empresas públicas, eliminando referencias al Código de Trabajo dentro de la LOEP. Dentro del proyecto de ley estamos reformando no solamente la LOCEP, sino que también estamos haciendo las reformas puntuales para que no haya esta doble denominación entre obreros y obreras y servidores y servidoras públicas, toda vez que ahora todos somos trabajadores y trabajadores del sector público, y en función específico de ello estamos reformando la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación Intercultural, la Ley de Empresas Públicas, la Ley de Defensa Nacional, el Código Orgánico de la Función Judicial. Dentro de las disposiciones transitorias, lo único que estamos haciendo es adecuar con disposiciones transitorias el cumplimiento de cada una de las disposiciones que están emanadas en este proyecto de ley reformatoria. Y ya por última vez vuelvo a repetir, porque esto ha sido una duda que nos llega a diario a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras, tengo que aclarar una vez más, compañeros y compañeras, todos los trabajadores y trabajadoras que antes de la enmienda estaban regulados por el Código de Trabajo, continúan con la misma regulación, continúan con los mismos derechos individuales y colectivos. Nosotros ahora estamos regulando a los trabajadores y trabajadoras que ingresen al sector público a partir de la enmienda, y en función de cumplir el mandato constitucional tenemos que hacer este proyecto de ley reformatoria en beneficio de ese gran número de trabajadores y de trabajadoras de la patria que no tenían antes de esta revolución ciudadana, que no tenían antes de la enmienda constitucional, que no tenían antes de proponer este proyecto de ley, derecho a la huelga y derecho a la sindicalización. Esas son las reivindicaciones de un proyecto revolucionario como nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, compañera presidenta.